Ahora sí, ya se llegó el momento de la verdad. Vamos a ver de qué lado masca la iguana. El día de ayer tuvimos el cara a cara y la conferencia de prensa previa a la pelea de mañana por la noche, mañana sábado, entre Isaac el Pitbull Cruz, acá Perro Chulo, contra Lamont Roach. Perro Chulo contra el Super Jamón, quien para esta pelea se ve como un peso welter, pero que seguramente en el pesaje llegará ligerito y dará sin problemas el peso, pero el sábado por la noche llegará mucho más grande. Estoy seguro que va a ser una hidratación tremenda. Es de esos boxeadores como Shakur Stevenson que engañan y que son realmente más pesados de lo que parecen. El Pitbull Cruz en esta conferencia de prensa me gustó lo poco que dijo. Está consciente de que el sobrepeso es la estrategia de Lamont Roach para llegar con más tonelaje, porque el Roach es un super welter, no es ligero ni super ligero. Y el favorito por las casas de apuestas para ganar esta pelea es Lamont Roach con momios de -1000. Y en el cara a cara vimos al Pitbull como siempre, muy bien concentrado, haciendo contacto visual en todo momento con Lamont Roach. No hubo agresiones ni físicas ni verbales, no hubo empujones ni vulgaridades, todo normal, todo transcurrió con relativa calma, y esta es la calma antes de la tormenta. La conferencia de prensa, les voy a decir la mera verdad, no me gustó, casi ni dejaron hablar al perro, quien lucía una cadena de castigo de lujo llena de diamantes. Miren nomás qué chulada, bien chida la cadena del Perro Chulo de diamantes. Y en la conferencia de prensa el Perro Chulo fue muy concreto con lo poco que dijo que su estrategia es ganar round por round, fíjense, ganar round por round y llevarse a Lamont Roach a la distancia, algo que sorprendió a Lamont Roach por las expresiones que hacía. No se esperaba que esa fuera la estrategia del Pitbull Cruz, no esperaba que esa estrategia de llevárselo a la distancia fuera un hecho. Lamont Roach ayer en la conferencia de prensa dijo que él se esperaba a un Pitbull Cruz agresivo buscando rápido el knockout, pero el Pitbull Cruz dijo en la conferencia de prensa literal que no le importaba que Lamont Roach fuera el favorito, no le importaba que llegara más mamado, porque el Pitbull Cruz no llega ni cojo ni manco y que le va a dar la pelea de su vida a Lamont Roach, ganando round por round. Que esa es la estrategia que ideó junto con su papá, ganarle a Lamont Roach round por round, 1 a 1 y llevárselo a la distancia. O sea que el Pitbull Cruz quiere ganarle a Lamont Roach dándole una paliza y ganarle por puntos, y si surge el knockout pues a todo dar. El Perro Chulo dijo que estaba agradecido con Dios porque hace algunos años estuvo peleando precisamente en San Antonio contra Diego Magdaleno, y años después ahora está encabezando una cartelera. El Perro Chulo dijo que estaba muy agradecido con Dios porque hace algunos años ya estuvo peleando precisamente en San Antonio contra Diego Magdaleno, y años después ahora está encabezando una cartelera. Dice que es un sueño hecho realidad, un sueño hecho de trabajo duro y honesto. Lamont Roach por su parte dijo que estaba consciente que el Pitbull Cruz es un lanzamisiles, pero que se había preparado durante su campamento para contragolpearlo. Lamont Roach va a salir al contragolpe. Lamont Roach también se abrió y dijo que precisamente esa era su estrategia, contragolpear al Pitbull Cruz y golpearlo en la nariz tantas veces como fuera necesario. Lamont Roach dice que tiene un excelente cabeceo, una muy buena cintura para poder devolverle los misiles al Pitbull Cruz. Fue todo lo que se dijeron, casi no dejaron hablar al Pitbull Cruz, lo cual me pareció una falta de respeto, ya que la estrella de la cartelera es el perro. Por eso esta conferencia de prensa no me gustó. Les dieron mucho más tiempo a Stephen Fulton y a O'Shaquie Foster, y si hay tiempo haré un en vivo mañana si Dios, previo a la pelea para darles mis picks. Una cartelera muy buena. También pelea el campeón Erislandy Lara, quien no va a pelear contra Yanibek Alimkhanuly. Como les dije en el video pasado, Alimkhanuly salió positivo al antidoping y en su lugar entra de sorpresa de último minuto el venezolano Johan González. Y fíjense, Johan González tiene 34 años, es mucho más joven que Erislandy Lara, tiene un poder noqueador muy fuerte con una efectividad noqueadora de más del 94%. Su récord profesional es de 36 peleas ganadas, 34 de ellas por nocaut y 4 derrotas, 2 por nocaut. Y algo que es bien interesante de este venezolano es que le ganó a Jarrett Hort por decisión dividida, y este boxeador, el Jarrett, le ganó a Erislandy Lara en el pasado, o sea que cosa fácil no es, El venezolano yo le veo muy buenas posibilidades de dar el batacazo del año. Solamente le dieron una semana para enfrentar al campeón del mundo Erislandy Lara, campeón de la WBA en los pesos medianos.
veterinanos. Vamos a ver si Erislandy Lara a sus 42 años da el viejazo, o vamos a ver si le puede ganar a un venezolano de 34 años, 8 años de diferencia. Y el venezolano viene con mucha hambre de hacer historia y va a tratar de coronarse como el primer campeón mundial en la historia para Venezuela. Esta pelea va a estar muy buena y se me hace la más morbosa de la cartelera. También pelean Mono Ramos contra el hijo de Shane Mosley. Mono Ramos contra Mosley Jr. también va a estar muy buena. Vamos a hacer un en vivo previo a la pelea mañana, como a eso de las 5 de la tarde, si Dios, para que estén atentos, y les voy a decir quiénes son mis favoritos. Les voy a compartir mis picks y vamos a hacer un análisis más profundo de estas 4 peleas. La pelea de Pitbull Cruz contra Lamont Roach la puede disfrutar con nosotros. Mi hermano y yo vamos a transmitir la narración en vivo y vamos a empezar como por eso de la pelea de Stephen Fulton contra O'Shaquie Foster. Los invitamos a que se vengan a nuestra sala con sus botanas y sus cheves para disfrutar de la pelea y cotorrear un rato platicando de boxeo y echándole porras a nuestro perro chulo Isaac el Pitbull Cruz. Y si apoyas al Pitbull Cruz y quieres que gane, suscríbete ahora mismo al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise la hora exacta de nuestra narración en vivo. Y aquí en la pantalla final te dejo el análisis en números de la pelea entre Lamont Roach y el Pitbull Cruz. Este video está bien interesante y es para fanáticos hardcore del boxeo, porque analizamos las 3 peleas más importantes de Pitbull Cruz y hacemos un análisis estadístico, un análisis cruzado, y comparamos esa estadística del Pitbull Cruz con los números de la pelea entre Lamont Roach y Gervonta Davis, y los resultados son más que escalofriantes y escandalosos. Si aún no has visto ese video, te lo dejo aquí en esta pantalla final. Dale click ahora mismo y sigue disfrutando de nuestro contenido. Un saludo a nuestros suscriptores que comparten nuestros videos y los ven completos. Muchas gracias. Un abrazo también a mi familia, en especial a mi hermano y a mi mamá. Gracias a ellos es posible que yo esté aquí con ustedes en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en los en vivo del sábado por la tarde y por la noche, con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.